Vamos a resolver esta integral indefinida utilizando el método de integración por partes, porque no se puede resolver en forma directa ni tampoco por el método de sustitución o cambio de variable. Lo primero que hacemos es clasificar estas dos funciones que participan en el integrando de acuerdo con las categorías de y late. Recordemos que esto quiere decir función inversa, función logarítmica, función algebraica, trigonométrica y exponencial. En este caso, vemos que esta función x es categoría algebraica y la función seno a la menos 1 de x es categoría inversa. Es una función trigonométrica inversa. Entonces, tenemos estas dos clasificaciones, inversa y algebraica, y de izquierda a derecha, la primera que nos encontramos seleccionada es la y. Entonces, la función inversa hace el papel de u. Esto nos permite reescribir el ejercicio de la siguiente manera. La integral de seno a la menos 1 de x, escribimos primero la que va a representar u y luego lo demás, es decir, x por dx. Entonces tenemos que esto será u y lo demás, x por dx, será dv. Los componentes del método de integración por partes. Entonces, tenemos que u es igual a seno a la menos 1 de x. Y vamos a derivar esto a ambos lados con respecto a x. En el lado izquierdo nos queda la derivada de u con respecto a x, de u de x. Y en el lado derecho, la derivada de seno a la menos 1 de x con respecto a x será 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Es la derivada de esa función trigonométrica inversa. Y de allí vamos a despejar el componente de u. Entonces, de x que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Puede situarse entonces acá en el numerador. Nos queda dx sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces allí tenemos ya u y el componente de u. Vamos ahora con dv, que equivale a x por dx. Y esto vamos a integrarlo a ambos lados. Entonces, la integral de dv es igual a la integral de x con su diferencial de x. La integral de dv nos da v y la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Entonces, así tenemos los componentes dv y v. Teniendo ya esos cuatro componentes, vamos con la fórmula de integración por partes. La fórmula dice la integral de u por dv es igual a u por v menos la integral de v por du. Recordemos que para aprender esta fórmula con facilidad decimos que esto es igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Vamos entonces a reemplazar los componentes que encontramos. Tenemos por acá la integral de u, pero u equivale a seno a la menos 1 de x, por dv, que nos dio x por dx. Esto es igual a u, que es seno a la menos 1 de x, por v, que nos dio x al cuadrado sobre 2. Y esto menos la integral de v, que es x al cuadrado sobre 2. Y esto multiplicado por du, que nos dio esa expresión de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Como se observa, esto que tenemos aquí es lo mismo que la integral original. Entonces, decimos que esto es igual a este componente que podemos reescribir como 1/2 x al cuadrado por seno a la menos 1 de x. Y
esto menos esta integral donde podemos extraer este número 2. Nos queda 1/2 por la integral de la siguiente expresión. Vamos a acomodarla. Nos queda en el numerador x al cuadrado, en el denominador la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y todo esto acompañado del diferencial de x. Ahora nuestro problema es resolver esta integral. Vamos a ver a continuación cómo se hace. Para resolver esta integral indefinida, vamos a utilizar el método de sustitución trigonométrica, porque no puede resolverse por integración directa, tampoco por sustitución simple, ni por el método de integración por partes. Además, se observa aquí una raíz cuadrada con una diferencia de cuadrados perfectos en su interior. Entonces, comenzamos por dibujar un triángulo rectángulo. La raíz cuadrada de este término, o sea 1, será la hipotenusa. Y la raíz cuadrada de este término, que es x, será uno de los catetos. Vamos a escoger este. Y el otro cateto se obtiene utilizando el teorema de Pitágoras. Será entonces la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, o sea 1 al cuadrado, que es 1, menos este cateto al cuadrado. Allí nos aparece entonces esta expresión que tenemos en el integrando. Vamos a seleccionar este ángulo agudo como el ángulo θ y vamos a obtener de allí las razones trigonométricas. Utilizamos entonces SOHCAHTOA para recordar las definiciones de seno, coseno y tangente. Vamos a buscar una razón trigonométrica que relacione x con 1, es decir, el cateto opuesto al ángulo θ con la hipotenusa. Usamos entonces seno. Aquí lo tenemos, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces decimos seno de θ es igual a el cateto opuesto a dicho ángulo, que es x, sobre la hipotenusa, que es 1. Y allí obtenemos que x es igual a seno de θ. Y también, si elevamos al cuadrado ambos lados de esta igualdad, vamos a tener que x al cuadrado es igual a seno al cuadrado de θ. Ya tenemos entonces una equivalencia para este componente x al cuadrado. Ahora vamos a derivar esta igualdad a ambos lados con respecto a θ. Entonces, la derivada de x con respecto a θ queda indicada como dx de θ. Y en el otro lado, la derivada de seno de θ con respecto a θ será coseno de θ. Y de allí despejamos de x. Nos queda entonces que dx es igual a coseno de θ por dθ. Este componente que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y así tenemos la equivalencia para el diferencial de x. Ahora necesitamos relacionar este componente con la hipotenusa, que es 1. Este es el cateto adyacente al ángulo θ. Entonces, cateto adyacente con hipotenusa, aquí lo tenemos, nos sugiere utilizar coseno. Entonces decimos coseno de θ es igual a el cateto adyacente, que es la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y todo esto nos queda sobre la hipotenusa, que es 1. De allí despejamos entonces esa raíz, nos queda la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, igual a coseno de θ. Y así tenemos el reemplazo o la equivalencia para ese componente. Entonces, utilizando estos elementos, vamos a reconstruir la integral para que nos quede en términos de θ. Entonces, veamos. En el numerador tenemos x al cuadrado, que es seno al cuadrado de θ. En el denominador tenemos esa raíz cuadrada que equivale a coseno de θ. Y tenemos el diferencial de x que equivale a coseno de θ por dθ. Entonces, allí ya tenemos la nueva integral, toda en términos de la variable θ.
Antes de continuar, vamos a anotar estas dos equivalencias, la de seno de teta y coseno de teta, por acá. Continuamos con el desarrollo de la integral. Aquí podemos cancelar coseno de teta y nos queda la integral de seno al cuadrado de teta con su diferencial de teta. Y aquí tenemos que utilizar una de las fórmulas de la trigonometría, una de las identidades que nos permite reducir potencias. Para el caso de seno al cuadrado de teta, eso equivale a 1 menos coseno de 2 teta, coseno del ángulo doble, y todo esto sobre 2. Y todo esto acompañado del diferencial de teta. A continuación podemos extraer este número de la integral. Sale como 1/2 y queda multiplicando con la integral de lo que hay en el numerador. 1 menos el coseno de 2 teta. Y todo esto con su diferencial de teta. Como se observa, allí ya tenemos dos términos que podemos integrar directamente. Entonces, esto es igual a 1/2 por, abrimos un corchete, tenemos la integral de 1, la integral con respecto a la variable teta, eso nos da teta, menos la integral del coseno de 2 teta, que vamos a resolver de acuerdo con la siguiente fórmula. La integral del coseno de k por teta, k es cualquier constante, esto con el diferencial de teta, es igual a 1 sobre k por seno de k por teta, más la constante de integración c. Esta es una fórmula de uso frecuente que se demuestra por el método de sustitución. Entonces, la integral del coseno de 2 teta, donde k vale 2, siguiendo esa instrucción, será 1/2 por el seno de 2 teta. Este paréntesis lo podemos omitir, no hay ningún problema con eso. Cerramos el corchete y anotamos la constante de integración para todo el ejercicio. Vamos a continuar el desarrollo del ejercicio por acá y nos queda 1/2 por, abrimos el corchete, teta menos 1/2 por seno de 2 teta, que equivale a 2 por el seno de teta por el coseno de teta. Es otra de las identidades trigonométricas de gran importancia, la del seno del ángulo doble. Y esto queda más la constante de integración. Allí podemos simplificar estos dos números. Y nos queda lo siguiente. 1/2 por, abrimos el corchete, tenemos teta menos seno de teta por coseno de teta, cerramos el corchete y anotamos la constante de integración. Allí ya podemos cambiar estos componentes que tienen la variable teta por sus equivalentes en la variable x, que es la variable original del ejercicio. Veamos entonces cómo nos queda. 1/2 por, abrimos el corchete, aquí tenemos teta que podemos despejar bien sea de esta expresión o también de esta. Está más sencillo acá. Si despejamos teta de esta igualdad, nos queda que teta es igual a seno a la menos 1 de x. O también podemos utilizar la notación arco seno de x. Vamos a escribirlo así. Teta es seno a la menos 1 de x. Luego tenemos menos seno de teta, que equivale a x, por coseno de teta, que equivale a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces, así hemos retornado a la variable original, que es x. Para terminar, podemos distribuir este número a los términos que hay dentro del corchete. Entonces, nos queda 1/2 por seno a la menos 1 de x. Esto menos 1/2 por x por la raíz cuadrada de 1
menos x al cuadrado. Todo esto más la constante de integración. Y así hemos resuelto esa integral indefinida por el método de sustitución trigonométrica. Entonces, habiendo resuelto esta integral, vamos a escribir la solución para el ejercicio propuesto. Nos queda 1/2 de x al cuadrado seno a la menos 1 de x menos 1/2 por, abrimos un corchete para insertar aquí el resultado que obtuvimos para esa integral, que fue 1/2 por seno a la menos 1 de x menos 1/2 de x por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Cerramos el corchete y anotamos la constante de integración para todo el ejercicio. Para terminar, destruimos este corchete distribuyendo menos 1/2. Entonces nos queda 1/2 por x al cuadrado seno a la menos 1 de x. Acá menos 1/2 por 1/2 seno a la menos 1 de x nos da menos 1/4 seno a la menos 1 de x. Acá menos 1/2 por menos 1/2 nos da más 1/4 por esto x raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y todo esto más la constante de integración. Y de esta manera hemos terminado este ejercicio.